España, estoy viendo desde algún otro país, pues hemos sufrido, yo nací en el 76 y ya estaban, pues hemos sufrido alguna década con una banda terrorista que era ETA. Y ha habido muchos atentados que... Bueno, yo he estado en el País Vasco un par de meses viviendo y he hablado de estos temas con gente foránea de allí. Y bueno, no voy a develar secretos, pero me decían lo que me han lanzado aquí en la pregunta. Me dice Rafa, al principio del directo lo ha dejado por el chat. Aunque yo no os conteste, yo os voy leyendo a todos los que estéis por aquí. Un saludo para toda la gente que está ya conectada. Me decía Rafa, dice, Julio Anguita, dijo en una entrevista con Quintero que hablando con etarras, ni ellos mismos entendían algunos de los atentados, como si hubiera alguien detrás de los etarras. ¿Puede ser Gladio? Preguntan. Yo adelanto que sí, adelanto respuesta, pero te dejo a ti que contestes. Totalmente. Además os diré más. En el documental de Frankovich, en la última parte, hablan del asesinato de Aldo Moro. Y Aldo Moro, en teoría, fue asesinado por las Brigadas Rojas. Sí, fue asesinado por las Brigadas Rojas. Pero es que antes las Brigadas Rojas fueron penetradas por la CIA. Y hay documentos de la CIA que hablan de montar atentados y luego atribuírselos a la izquierda, pero también de infiltrarse en movimientos de izquierda para instrumentalizarlos. Y en el caso de Aldo Moro fue así. En el caso de Carrero Blanco parece que también podía haber sido movido por la CIA y han habido otros casos, porque... No olvidemos lo que he dicho antes de mayo del 68. Mayo del 68 fue la primera revolución de colores, que ya sabemos lo que son las revoluciones de colores por Soros, ¿no? Pero claro, Soros es solo un eslabón de una cadena que va mucho más allá. Y mayo del 68 lo montaron para derrocar a De Gaulle después de que éste se saliera de la OTAN y demostrara que aún era un auténtico patriota. Cosa que aquí ya no teníamos. Y entonces, a partir de mayo del 68 aparecen muchos movimientos así maoístas, de extrema izquierda, comunistas, y todos estos movimientos van a ser infiltrados y eso sí no los montan desde cero, porque hay un movimiento maoísta, creo que es en Italia, y hay un partidos en Bélgica donde las matanzas de Brabante famosas las hizo Gladio, porque ahí también en Bélgica actuaron, y esto aparecía bajo el sello de partidos de izquierda, pero luego cuando los jueces investigaban, resulta que esos partidos de izquierda están formados todos por ultras, o sea que no era falsa bandera. Y al final de la cadena aparecía siempre la CIA, moviendo los hilos. Sí que es muy posible, o sea, mi respuesta es sí, con un sí que no puede ser categórico en caso por caso, pero que la infiltración está perfectamente documentada, eso lo puedo asegurar. A mí lo que me... El caso de Aldo Moro es brutal, porque... ¿Qué interés podía tener una organización comunista como las Brigadas Rojas en que el Partido Comunista no entrara en el gobierno? ¿Qué es lo que quería hacer Aldo Moro? Quería hacer un compromiso histórico, de ahí salió el eurocomunismo Berlinguer, etcétera, etcétera, de un comunismo, de un socialismo democrático, y Aldo Moro, que era un democristiano y que ya sabía lo que estaba haciendo Gladio desde hacía tiempo, ya se lo sospechaba, pues desobedeció al Pentágono. Incluso se habla en el libro de Ganser de la conversación que tuvo después del primer golpe de Estado, etcétera, del segundo golpe de Estado y de que derrocaran a Nixon, que pensaban que habría un cambio en Estados Unidos, pero le dijeron a Aldo Moro que no querían un gobierno con ministros de izquierdas. Y Aldo Moro insistió en esto, en que los comunistas, que eran votados y tenían un 35% de los votos del país, tenían que entrar en el gobierno. Y si no, eso era un ataque a la soberanía nacional. Entonces yo me pregunto, ¿por qué motivo las Brigadas Rojas iban a atentar contra Aldo Moro? Si eran comunistas y el Partido Comunista iba a entrar en el gobierno. Claro. Le fue muy bien a Estados Unidos que el atentado constara como un atentado de las Brigadas Rojas, porque si no, se hubiera visto la mano del Pentágono ahí. Pero no se explica que una organización terrorista de extrema izquierda bloqueara el acceso de ese partido al gobierno de Italia, que era lo que más temían en Estados Unidos. O sea que no parece muy lógico. También hay que decir que los dos fundadores históricos de las Brigadas Rojas en ese momento estaban en prisión, y quien controlaba la organización era gente nueva, y ya se sabe, el infiltrado que estuvo ahí dentro moviendo los hilos para lo que luego sería el atentado. O sea que esto está también estudiado y no es una pura hipótesis, no es una pura fantasía.
La infiltración está documentada. El 11M hemos pasado de puntillas por él. ¿Tú crees a nivel personal? O sea, no, esto es una pregunta que te hago que no es ninguna verdad ni mentira. ¿Tú piensas que en el 11M actuó Gladio? ¿O te crees la teoría oficial? No, la teoría oficial no me la creo. Vale. Y tampoco me creo la teoría de que eso fue un golpe como una especie de cambio de régimen para que ganara Zapatero y no pudiera el gran Aznar, que supuestamente sería un patriota. Eso fue lo primero. Seguir con su obra. Yo no creo que Aznar sea un patriota. Y yo sí que creo que el PSOE se aprovechó de las circunstancias, pero no lo montó eso. Yo no entiendo. Lo que no entiendo, Jaume, es como en España. Yo en aquella época vivía en Alcalá de Henares. Mi hermana iba en el último. O sea, el último tren que explotó, pues ella perdió ese tren. Cogió el siguiente, que gracias a Dios, pues no pasa nada. O sea, que lo viví de cerca. Lo tengo. Hay un reportaje, un documental muy bueno de Terra Ignota. No sé si alguno de los. Sí, ¿Lo has visto? Es muy bueno. Es lo mejor que hay. Buenísimo. A ver si... En su día se pusieron en contacto conmigo, pero yo no conectaba tan a menudo. A ver si vuelvo a conectar con ellos. Bueno, yo cuando pasó todo eso, fue un shock, evidentemente. Y una de las cosas que más me llamó la atención y me alarmó es el decir, vamos a ver, si pensamos fríamente y estratégicamente, yo acababa de hacer la mili en aquella época y tal, o hacía poco que la había hecho. Digo, a ver, estratégicamente, acaban de montar un atentado terrorista en Madrid, no se ha acogido a los o sea, esto es una alerta roja o máxima, como tú lo quieras llamar. Y en 48 horas abren los colegios electorales para que la gente vaya a votar. O sea, solamente por seguridad, eso no, las votaciones, no debería haber habido unas elecciones. Entonces lo primero que me vino a la cabeza fue, entre otras muchas cosas, es decir, cuando ya pasó el tiempo, digo, es decir, bueno, esto se ha hecho para cambiar un rumbo político. Tú dices que no, en este caso. O se aprovechó, ¿no? Pero no era la intención. Yo creo que el PSOE jugó muy bien sus cartas. Aznar cometió un error tremendo, porque quizá incluso los que montaron el atentado, que para mí están al otro lado del Atlántico, no pensaban que reaccionaría así, porque cuando hubo el atentado del 11S a las Torres Gemelas, el señor Bush no se estuvo arrepintiendo de su lucha contra el terrorismo ni nada, y actuó diciendo, pues nos atacan porque aquello también fue falsa bandera, pero sí. La reacción que quizá esperaban los perpetradores no era la que adoptó Aznar, que era la de intentar como escurrir el bulto diciendo ha sido ETA. Y ese fue un error tremendo, que cuando el PSOE lo vio y quedó claro que no era ETA, aprovecharon hasta el final y le metieron una goleada, pero porque él cometió ese error. Si él desde el principio hubiera dicho ha sido un atentado islámico, seguramente como represalia por la lucha, el compromiso de España en la lucha contra el terror, quizá hubiera perdido unos cuantos votos los que decían que el atentado era por habernos metido en la guerra, pero no había sido esa debacle. Entonces ese juego que él hizo de que si ETA, que si no ETA, pues eso lo pagó muy caro. Ahora que eso no se improvisa, y aquí pues lo que se vio, y sobre todo hay un dato importantísimo aquí, y es que el PP dijo que cuando recuperaran el poder iban a llegar hasta el final con el tema del 11M. Sí, ¿y qué hicieron? Nada. Si hubiera sido un montaje del PSOE, el PP hubiera llegado hasta el final. Pero ¿por qué se callaron? Porque se dieron cuenta de que esto no era un montaje del PSOE. Que el PSOE lo aprovechó, vale, pero que la cosa venía de mucho más arriba.